Pues gracias nuevamente a nuestro Dios, a nuestro Señor, mis hermanos, toda la honra, toda la gloria para su precioso nombre. Gracias a que Él nos da esa hambre de conocerlo, de saber quién es y que nos da la respuesta cuando nosotros clamamos a Él de corazón y nos dirigimos a Él para conocerlo, adorarlo, glorificarlo, pero sobre todo también, mis hermanos, darlo a conocer, porque acuérdense que el propósito no es solamente conocerlo nosotros para adorarlo, sino darlo a conocer para que otros también lo adoren y entonces se cumpla así ese propósito que Él tiene, que toda raza, lengua, pueblo, nación confiesen que Él es el Señor, que toda rodilla en los cielos y en la tierra se doblen delante de Él y reconozcan que solamente Él es Dios. Ese es el objetivo, mis hermanos, de conocer, de clamar para Él, para conocer su nombre, darlo a conocer, que lo honremos, que lo glorifiquemos, que no nos centremos en nosotros, sino que pongamos toda nuestra atención en glorificar su precioso nombre para que se cumpla ese propósito. El día de hoy, mis hermanos, estamos en el Evangelio de Juan, ya pasamos al capítulo 14. Vamos a ubicarnos en el versículo 9 específicamente, donde nos habla nuestro Señor Jesús de un atributo específico en relación precisamente a su nombre. Un atributo donde Él se muestra o se manifiesta como Padre, como el Padre que nosotros hemos conceptualizado a través de la palabra de Dios espiritualmente en todos los aspectos como emocional, no solamente el espiritual, también culturalmente, etcétera, pues Jesús se presenta como quien Él es. Vamos a ver este versículo 9, dice la palabra de Dios. Jesús le dice, tanto tiempo estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. Vamos a poner especial atención, mis hermanos, en esa palabra, en ese verbo, no me has conocido tú, Felipe. Observemos ese cuestionamiento que le hace Jesús a ese discípulo que andaba con él, se congregaba con él, comía con él, dormía con él, viajaba con él, estaba con él. A lo mejor en el camino mis hermanos iban platicando alguna anécdota, jugando, viendo cómo recolectaban tal vez la comida, no lo sé, mil cosas que vivía Felipe precisamente con Jesús y el dolor que hay en el corazón de Jesús diciéndole, ¿cuánto tiempo tienes siguiéndome? ¿Cuánto tiempo tienes permaneciendo en mi presencia? Y ahora nos diría a nosotros, ¿cuánto tiempo tienes congregándote en una congregación, en una iglesia, en un templo? ¿Cuánto tiempo tienes como cristiano y todavía no me has conocido? Y ahí ustedes, mis hermanos, póngale su nombre. No me has conocido, yo, por ejemplo, Juan Martín, no me has conocido, Fernando, no sé, el nombre que ustedes tengan, mis hermanos, sea de mis hermanas o de mis hermanos, pongan ustedes ahí y cuestiónense cuánto tiempo llevan aparentemente siguiendo a Jesús, pero no lo conocen. Y veamos qué le contesta Jesús. ¿Cuál es el planteamiento y de dónde parte Jesús? El que me ha visto al Padre. Ver a Jesús, mis hermanos, conocer a Jesús es conocer precisamente al Padre. Y por eso le vuelvo a preguntar, ¿cómo dices tú? Muéstranos al Padre. O sea, ¿cómo me estás diciendo, muéstrame quién es el Padre? Si estás conmigo, si dices que me conoces, si te congregas en mi iglesia, si te congregas conmigo desde hace cuánto tiempo y me sigues y todos los días tienes tu devocional y todos los días te diriges a mí en oración, ¿cómo dices tú? Muéstranos al Padre. Jesús le está diciendo, me estás comentando, Felipe, que el Padre y yo somos dos personas diferentes. Observemos el razonamiento de Jesús, mis hermanos, y vamos a ver el complemento de esto, no porque le falte, sino simplemente que veamos lo que dice la palabra, y en los mismos labios de Jesús podemos ubicarnos en el capítulo 10, versículo 30. Y voy a hacer un paréntesis. Toma en cuenta que estamos en el capítulo 14.
4 capítulos después, donde ya habían tenido diversas circunstancias, más vivencias, pero ve lo que ya les había dicho en el capítulo 10, versículo 30, mis hermanos. Yo y el Padre somos uno. ¿A quién le había dicho eso? Pues a los discípulos. Ya se lo había dicho a Felipe. A lo mejor no directamente, le había dicho a Felipe, ven, siéntate aquí y te voy a decir, yo y el Padre somos uno, pero Felipe estaba entre los discípulos que seguían a Jesús, mis hermanos, que estaban con él, era de los 12, que estaban ahí con él y que andaban con él para un lado y para otro, y lo seguían en las buenas y en las malas, y andaban en la barca con él, y repartían el pan cuando Jesús lo multiplicaba, etcétera. Yo y el Padre somos uno, ya se los había dicho Jesús. Y Felipe le vuelve a decir, muéstranos al Padre. Por eso Jesús le dice, tanto tiempo he estado con ustedes y todavía no me conoces. Reflexionemos en esta pregunta, en este cuestionamiento que hace nuestro Señor Jesús, mis hermanos, durante el transcurso de este sermón, en la palabra, lo que nos va diciendo, y pongámonos a consideración y a cuentas con el Señor para ver qué le vamos a contestar. ¿Qué le contestarías tú a Jesús cuando te pregunte, tanto tiempo he estado contigo y todavía no me conoces? ¿Cómo me dices que te muestre al Padre? ¿Cómo es posible que me estés pidiendo que te muestre al Padre? No me conoces, eso es lo que me estás diciendo. Pensemos en eso, mis hermanos. Vamos a empezar a desarrollar estos versículos del capítulo 14. Vamos a comenzar con el versículo 1 y veamos cómo nuestro Señor Jesús nos va revelando su nombre para que nosotros podamos entender, ver a la luz de la palabra que Él es el Padre. ¿Sí? Cómo su poder en medio de la tribulación se va perfeccionando el nombre, la presencia, la manifestación de quién es Él, mis hermanos. Recordemos que todo lo que sucede precisamente alrededor de nuestras vidas tiene un propósito, que se manifieste su gloria, su poder, su nombre, quién es Él. Y entonces podamos verlo y no le estemos preguntando, Señor Jesús, ¿tú tienes un padre? O sea, ¿el padre es mayor que tú? ¿Hay alguien más grande que tú, Señor? ¿Hay alguien que sea diferente a ti, Señor? ¿O tú eres Dios simplemente? Vamos a ver qué dice este versículo 1. No se turbe vuestro corazón. Creed en Dios, creed también en mí. Mi hermano, vean las palabras de Jesús. Si tú crees en Dios, crees en Jesús, y creer en Jesús es creer en Dios. Es un versículo tal vez muy pequeño en su extensión literaria, pero tiene un contenido inmenso. No se turbe vuestro corazón, o sea, no se hagan bolas, déjenme decirlo así coloquialmente, no se enreden. Si creen en Dios, están creyendo en mí, y si creen en mí, están creyendo en Dios. Eso es lo que nos está diciendo nuestro Señor Jesús y nos centra, mis hermanos, en una cuestión específica. No se turben por lo que está sucediendo alrededor de su vida. Céntrense más bien en identificar en medio de la prueba, identificar en medio de la tribulación, ¿quién soy yo? Eso es lo que nos está diciendo Jesús. Nuestra egolatría, mis hermanos, centra nuestra atención en nuestros problemas y nos aparta de su propósito, conocerlo para glorificarlo. Vamos a ver qué nos dice nuestro Señor Jesús en un contexto similar a lo que estaba pasando con ellos. Vamos ahora a Segunda de Corintios, capítulo 12, versos del 1 al 10. Vamos a ver cómo nuestro Señor Jesús va borrando esa egolatría que nos separa del conocimiento de su nombre, que nos centra en nosotros, en nuestro vientre, y que nos impide precisamente conocerlo. Dice la palabra, ciertamente gloriarse no es provechoso, aunque es necesario. Vendré pues a las visiones y revelaciones del Señor. Se dé un hombre en Cristo. Fíjense bien, Pablo nos está comentando una situación específica que le aconteció o le sucedió a él. Y nos dice,
A mí me consta, yo sé de un hombre. Ese hombre es Pablo, mis hermanos, es Saulo precisamente. Y veamos lo que dice. Un hombre en Cristo. No dice un hombre que estaba haciendo lo que quería. Es un hombre que está en Cristo, un hombre que está siguiendo a Jesús, un hombre que estaba entregado a Jesús. No es simplemente un congregante, no es un simpatizante. Veamos lo que dice. Hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, solamente Dios lo sabe. Ese hombre, dice, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Sé de tal hombre, si en el cuerpo, aparte del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso y escuchó palabras inefables que no es dado al hombre expresar. De tal, o sea, de ese hombre, dice Pablo, me gloriaré, pero de mí mismo no me gloriaré, sino en las debilidades. ¿En qué se está gloriando Pablo, mis hermanos? Cuando está en la presencia de Dios, conociéndolo para honrarlo y glorificarlo. No dice, me estoy gloriando de mí mismo en las cosas que me están aconteciendo, que me están sucediendo y donde yo sufro mucho. No, dice, me glorío, fíjense, también en las debilidades. Vamos a ver por qué Pablo se gloría en esas pruebas que él tiene. Dice, aunque si quisiera gloriarme, no sería insensato, pues diría la verdad, pero me abstengo para que nadie me considere por encima de lo que ve en mí o oye algo de mí, aún con la grandeza de las revelaciones. Por lo cual, para que no me enaltezca, me fue dado un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás que me abofetee a fin de que no me enaltezca. ¿Qué nos está presentando aquí nuestro Señor Jesús? Mis hermanos, estar en la presencia de Dios y conocerlo a veces podría ser algo que exaltara nuestro ego. Ah, yo conozco a Dios, conozco un atributo más de su nombre. Mis hermanos, Pablo se gloría en esa tribulación, se gloría en esa prueba que tiene, porque considera que él no es digno de estar en la presencia precisamente de Dios. Observemos lo que dice. Por lo cual, para que no me enaltezca, me fue dado un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, a fin de que no me enaltezca. Mis hermanos, estar en la presencia de Dios y conocerlo es un motivo de enaltecimiento, de gloriarte, pero dice, no debemos de gloriarnos en eso, no debemos de gloriarnos en decir que conocemos a Dios, debemos de gloriarnos, mis hermanos, en que lo adoramos y lo servimos. ¿Cómo? Conociéndolo y dándolo a conocer a otros para que lo adoren, no en conocerlo simplemente para adorarlo nosotros, porque eso sería algo egocéntrico. Eso es lo que nos está explicando nuestro amado pastor Pablo, si se dan cuenta. Dice, en cuanto a ese mensajero de Satanás, esa prueba que estaba atravesando Pablo, dice, 3 veces rogué al Señor que se alejara de mí. Y observen la contestación de nuestro Señor Jesús. Mi gracia te es suficiente. O sea, la gracia de conocerlo, la gracia de estar en su presencia es suficiente. ¿Qué le está diciendo Jesús a Pablo? No te centres en la prueba, no te centres en la tribulación. Céntrate en lo que realmente es importante, conocerme. Mi gracia es suficiente. No te centres en ti, céntrate en mí. Es lo que le está enseñando nuestro Señor Jesús a Pablo y es lo que Pablo nos está transmitiendo, mis hermanos, en una vivencia propia, personal, individual. ¿Qué más dice? Por tanto, dice, fíjense, perdón, dice, 3 veces rogué, mi gracia te es suficiente, porque el poder es perfeccionado en la debilidad. El poder
es perfeccionado en la debilidad. ¿Cuál poder, mis hermanos? Recuerden que el poder, cuando se habla del poder o la autoridad de Dios, la palabra nos está enseñando que se refiere a toda la majestuosidad, a todo el poder, a toda la autoridad que tiene Jesús. Y recordemos algo bien importante, en Mateo 28 nos dice Jesús, me ha sido dado todo el poder y toda la autoridad. Y ese poder, mis hermanos, es el nombre que él recibió. No es que Jesús sea poderoso porque tenga un ejército, y no digo que no lo tenga. No es poderoso porque es el rey, y no digo que no lo sea. No es poderoso porque es el Señor, y no digo que no lo sea, mis hermanos. Claro que sí, es poderoso porque Él es el mismo nombre de Dios. Estamos comprendiendo todo el poder, toda la autoridad, toda la majestuosidad de quién es Dios está en su nombre. Continúo, dice, mi gracia te es suficiente porque el poder es perfeccionado en la debilidad. Y luego observemos, dice, por tanto, gustosamente me gloriaré más bien en mis debilidades para que resida en mí el poder de Cristo, o sea, el nombre de Cristo. ¿En qué se está gloriando Pablo, mis hermanos? En el nombre de Cristo, que el poder de Cristo, el nombre de Cristo está residiendo en él, está viviendo en él. Ese es el Emmanuel, mis hermanos, Dios en nosotros. O Gálatas 2:20, ¿no? Ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Y veamos muchas partes de la Escritura donde nos dice la palabra que es Él vive en nosotros, Cristo en su pueblo, Cristo en mí, Cristo en ti. ¿Para qué? Para honrarlo y glorificarlo. Y veamos la última parte, el versículo 10 dice, por lo cual me complazco en debilidades, afrentas, necesidades, persecuciones, angustias, por causa de Cristo. No dice porque me estoy portando mal y me anda persiguiendo la policía. Observemos eso. Dice, porque cuando soy débil, estando en Cristo, entonces dice, soy fuerte. ¿Por qué es fuerte? Porque el poder del nombre de Dios, el poder del nombre de Cristo radica, vive en él. Estamos comprendiendo, mis hermanos. Vamos ahora a continuar, vamos al versículo, los versículos 2 al 3, y vamos a ver cuál es el propósito que tiene nuestro Señor Jesús de mostrarnos quién es Él, y es conducirnos precisamente a Él mismo. Jesús no nos lleva a un templo, Jesús no nos lleva a una iglesia, Jesús no nos lleva a una religión, Jesús no nos lleva a un lugar, mis hermanos. Jesús nos lleva a Él mismo, nos lleva a su persona, nos lleva a conocer su nombre. Fíjense lo que dice, en la casa de mi padre hay muchas moradas, y si no os hubiera dicho que voy a preparar lugar para vosotros, vamos a poner atención, no está hablando propiamente de una morada, está hablando de un lugar, pero vamos a identificar a la luz de la palabra y por su gracia cuál es ese lugar, o mejor dicho, quién es ese lugar. Y luego dice, cuando me vaya y os prepare lugar, otra vez lo vuelve a repetir, vengo otra vez y observen, os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Cuál es el lugar al que se refiere que va a preparar? ¿Cuál es el lugar al que se refiere que dice, voy a preparar ese lugar y luego regreso otra vez a vosotros? El lugar, mis hermanos, dice, para que donde yo estoy, vosotros estéis. Y vean lo que dice antes, os tomaré a mí mismo. ¿Cuál es el lugar? Jesús. Os tomaré a mí mismo. El lugar es Jesús. La consecuencia es entonces, la última parte del versículo 3, donde yo estoy, también van a estar ustedes. ¿Por qué? Porque nos tomó en sí mismo o a sí mismo.
Estamos comprendiendo, mis hermanos. Vamos a ver qué nos dice en el contexto de lo que estamos comentando, Ezequiel 36, del 16 al 28. Dice, vino a mí palabra de Yahvé, diciendo, Hijo de hombre, cuando la casa de Israel moraba en su tierra, la profanaban con sus caminos y con sus malas obras. Sus caminos ante mí eran como inmundicia de menstruo, o sea, una menstruación, por lo cual derramé mi ira sobre ellos por la sangre que vertieron sobre la tierra y porque la habían profanado con sus ídolos. Y los esparcí entre las naciones y fueron dispersados por los países. Los juzgué conforme a sus caminos y conforme a sus obras y cuando llegaron a las naciones a donde fueron, profanaron mi santo nombre, de manera que se decía de ellos, estos son el pueblo de Yahvé que han tenido que salir de su tierra. Pero yo me compadecí, observen, a causa de mi santo nombre. Jesús no se, o Dios, Yahvé, como quieras decirle, no se compadece, mis hermanos, del pueblo, porque estaba sufriendo. La atención de Jesús o de Dios, de nuestro Señor Yahvé, está centrada, dice, en mi santo nombre. Me estoy compadeciendo de mi nombre, porque ustedes, dice, lo están profanando con su conducta. Toda la gente se burla y dice, ese es el pueblo de Dios. Y mis hermanos, actualmente la gente se burla y dice, esos son los cristianos. Con ellos ni a la esquina, no quiero nada de los cristianos. Mucha gente se avergüenza, mis hermanos. En lo personal, me avergüenzo no de ser cristiano, de que me digan que soy cristiano y que mi conducta deja mucho que desear de a quién represento, porque ser cristiano, mi hermano, no es para mí. Ser cristiano es que soy representante de Cristo. Y entonces estoy ensuciando el nombre de Cristo. Estoy profanando el nombre de Cristo. ¿Estamos entendiendo? Yo me compadecí a causa de mi santo nombre. Y vean lo que repite, el cual profanaron los de la casa de Israel entre las naciones a donde fueron. Eso es lo que hacemos nosotros, mis hermanos. Profanamos el nombre con nuestra conducta. Por tanto, di a la casa de Israel, así dice Yahvé Adonai. Fíjense, no por vosotros hago esto, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, por causa de mi santo nombre, el cual vosotros profanasteis entre las naciones a donde habéis llegado. Y yo santificaré mi gran nombre que fue profanado entre las naciones a donde fuisteis, el cual vosotros profanasteis en medio de ellas. Y las naciones, vean el objetivo, las naciones sabrán que yo soy Yahvé. Mis hermanos, no dice para que ustedes se salven, para que ustedes estén bien, para que ustedes gocen del paraíso. Escuchen lo que dice. Yo santificaré mi gran nombre. Sí, dice, y las naciones sabrán que yo soy Yahvé. ¿Cuál es el objetivo, mis hermanos, de esas tribulaciones que están alrededor de tu vida? Que las naciones sepan que Él es Dios. Estamos comprendiendo. Observen, cuando sea santificado en vosotros ante sus ojos. Todo lo que sucede alrededor de tu vida es para que Dios sea glorificado. Por cuanto yo os tomaré de entre las naciones, os recogeré de entre los países y os traeré a vuestra propia tierra, y rociaré agua limpia sobre vosotros, y seréis limpios de todas vuestras inmundicias, y os limpiaré de todos vuestros ídolos. Os daré un corazón nuevo, pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros, quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Elohim. ¿Cuál es el propósito de todo esto que va a hacer Dios? Porque sí va a hacer muchas cosas. Nos va a dar un corazón nuevo, va a poner un espíritu nuevo entre nosotros, nos va a limpiar. ¿Se están dando cuenta? Sí, mis hermanos. Pero, ¿para qué? Nos va a introducir en una nueva tierra, tierra que fluye leche y miel. ¿Para qué?
Vean por favor el versículo 28. Vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Elohim. Le pertenecemos, mis hermanos. Vean lo que dice. Vosotros me seréis por pueblo. No es el objetivo que Él sea nuestro Dios, sino que Él es nuestro Dios porque nosotros le pertenecemos. Él nos compró por precio de sangre, mis hermanos. Entonces, lo importante, fíjense, es ubicarnos a nosotros, ese es el propósito de Dios al hablarnos, ubicarnos en que somos de Él y le pertenecemos. Por eso Él es nuestro Dios, porque nos compró para Él, nos adquirió para Él, nos creó para Él, no para nuestro vientre, no para que estemos bien, para Él, para su gloria. Vamos a ver qué más nos dice la palabra. Vamos a Juan 14 del 5 al 6 y vamos a ver cómo nuestro Señor Jesús nos revela su nombre y nos conduce a reconocerlo como Padre, porque ese es el propósito precisamente que Él tiene. Dice la palabra, le dice Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? ¿Cómo vamos a saber este camino, Señor? Jesús le dice, pues yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Estamos comprendiendo esto, mis hermanos. Nadie viene al Padre si no es por mí. Otra vez se centra, veamos la palabra cómo se centra en Él, mis hermanos. Ustedes no pueden entender esto, es lo que está diciendo Jesús, pero abran su mente, escuchen lo que les estoy diciendo. Jesús les dice, fíjense, Jesús les dice, yo soy. Está revelando quién es Él, mis hermanos. No solamente Jesús es el camino, la verdad y la vida. No te estoy diciendo que no lo sea, por supuesto. Pero observemos quién es Jesús. Yo soy. Y veamos, nadie viene al Padre sino por mí. Te recuerdo los versículos anteriores, lo que decían. Os voy a atraer a mí mismo. Y ve lo que dice. Nadie viene al Padre, te voy a atraer a mí mismo. ¿Qué está diciendo Jesús? Pues yo soy el Padre, yo soy el Padre. No pueden llegar a mí si no es por mí. Observemos que no dice, y esto hay muchos comentarios, puedes ver cualquier comentario bíblico que dice, observemos que no dice, nadie va al Padre, como señalando que es una persona diferente. No, dice, nadie viene al Padre si no es por mí. Lingüísticamente lo correcto sería decir, nadie va al Padre si no es por mí, porque yo soy el único camino que los va a llevar al que es el Padre. No, mis hermanos, nadie viene al Padre sino por mí. Él nos va a atraer a sí mismo, porque Él es el Padre. Creen en Dios. Recuerden los primeros versículos. Crees en Dios, lo haces bien. Cree en mí. Es lo mismo. Vamos a ver el contexto, vamos a 1 de Juan 2, 18 al 27. Y fíjense lo que dice, niñitos, fíjense, niñitos, o sea, bebés pequeñitos, chiquitos. Ya es la hora postrera. Según habéis oído que el anticristo viene, así han surgido ahora muchos anticristos, por lo cual sabemos que es la hora postrera. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran salido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestara que no todos son de nosotros. Mis hermanos, no por el hecho de congregarte en un lugar, le perteneces a Cristo, ¿eh? No por el hecho de congregarte en un lugar, eres su hijo. Escucha esto. Vosotros tenéis la unción del Santo, porque siempre todos decimos, sí, yo tengo la unción del Santo. Mi hermano, eso es por gracia. Eso es por gracia. Por sus obras los conoceréis. Por sus frutos los vas a conocer. ¿Cuál es el fruto de esa obra que están realizando? Hebreos 13:15, fruto de labios que confiesan su nombre, mis hermanos. Vosotros tenéis la unción del Santo.
y todos vosotros lo sabéis. No os escribí porque no sepáis la verdad, sino porque la sabéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. Ahora, vamos a poner atención a qué verdad y a qué mentira se refiere. Fíjense, ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Si alguien niega que Jesús es el Cristo, es mentiroso, mi hermano. Fíjate, este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Pero pongamos atención, negar que Jesús es el Cristo es lo mismo, mis hermanos, obsérvalo, dice, que negar al Padre y al Hijo. ¿Por qué, mis hermanos? Si vemos Romanos 9:5, por ejemplo, es muy claro que dice, y les hablo, bla, 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 dice, y el Cristo, en ese Cristo que ustedes creen, el cual es Dios. Cristo es Dios. Entonces, fíjate, negar que Jesús es el Cristo, o sea, negar que Jesús es Dios, ese es el verdadero anticristo. ¿Por qué? Dice, porque está negando al Padre y al Hijo. Negar que Jesús es Dios, y no es que haya tres dioses, solamente hay un Dios, mis hermanos, solamente hay una persona, solamente hay un nombre, muchos atributos. Jesús es Padre, sí, pero Jesús es Dios y es la misma persona. Todo el que niega al Hijo, observen, tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo también tiene al Padre. Estamos entendiendo. Lo que vosotros oísteis desde un principio permanezca en vosotros. Si lo que oíste desde un principio permanece, vean las palabras permanecer en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. ¿Se acuerdan que estamos viendo el lugar, mis hermanos? Hacia dónde va Jesús, no es a dónde, sino a quién. Jesús regresa o es exaltado, es glorificado otra vez hasta los cielos. ¿Para qué? Para ser el Padre, para sentarse en el trono, mis hermanos. ¿Estamos entendiendo? Ahora, veamos, esta es la promesa que Él nos dio, la vida eterna. ¿Y en qué consiste la vida eterna? En conocerlo a Él. ¿Estamos entendiendo? Juan 17:3, conocerlo a Él. Os estoy escribiendo esto sobre los que intentan engañaros. ¿Cuántos intentan engañarte y decirte que Jesús no es Dios, mi hermano? Aunque en cuanto a vosotros, la unción que de él habéis recibido permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, sino que así como su unción os enseña todas las cosas y es verdad y no es mentira, así como ella os enseñó, permaneced en él. Fíjense lo que dice, permaneced en él, Cristo, el Padre y el Hijo. No dice, permanezcan en ellos, permaneced en él. Vamos a versículo 7, Juan 14:7. Nos revela su nombre para conocerlo, porque ese es su propósito. Si me habéis conocido, fíjense, les dice Jesús, si ustedes me han conocido, también llegarán a conocer a mi Padre. Pero observen, y desde ahora lo conocéis y le habéis visto. ¿Por qué, mis hermanos? Si dice la palabra, nadie ha visto a Dios, ¿por qué dice, pero desde ahora lo conocéis y lo habéis visto? ¿Qué le había dicho a Felipe antes? Tanto tiempo estoy con ustedes y no me conoces. ¿Cómo me dices? Muéstrame. Sí, sí estamos comprendiendo, mis hermanos. Desde ahora lo conocen y lo han visto. Contexto de lo que estamos comentando. Vamos a Lucas 10:21 al 24. ¿Qué hace Jesús? Quiere que conozcas su nombre para que pueda conocerlo como mi Padre. Dice, en aquella misma hora se regocijó sobremanera en el Espíritu Santo y dijo, te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de sabios y entendidos y las revelaste a niños. ¿Te acuerdas cómo comienza primera de Juan? Niñitos, pequeñitos.
Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo. Observen este juego de palabras. Y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Volviéndose a los discípulos aparte, dijo: bienaventurados los ojos que ven las cosas que veis, porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver las cosas que vosotros veis y no las vieron, y oír las cosas que oís y no las oyeron. ¿Qué era lo que estaban esperando? Pues ver al Dios encarnado, Emanuel. Esa promesa esa promesa de Jesús, mis hermanos, en Isaías 9:6, ¿se acuerdan? Hijo nos es nacido. Su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno. Estamos comprendiendo. Nuestro Señor Jesús nos declara lo siguiente. Fíjense en 2 Corintios 4:1-6, para que pongamos atención. Fíjense. Por lo cual, teniendo vosotros este servicio, según la misericordia que nos fue concedida, no desmayamos. Antes bien renunciamos a subterfugios deshonestos, no andando con astucia ni falseando la palabra de Dios, sino que en la presencia de Dios nos recomendamos a nosotros mismos ante toda conciencia humana para la manifestación de la verdad. Y si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden, está encubierto. Observemos esto, mis hermanos. No andamos falseando la palabra. En la presencia de Dios, dice, nos recomendamos a nosotros mismos para la manifestación de la verdad. No es para pararnos el cuello, no es para decir que estamos bien, es para que se manifieste la verdad. ¿Quién es la verdad, mis hermanos? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Estamos entendiendo. Nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Para qué es el camino? ¿Para qué es la verdad? ¿Y para qué es la vida, Jesús, mis hermanos? ¿Para qué nos da esa promesa de la vida eterna para ir a Él como Padre? Estamos entendiendo. Y observen, si nuestro evangelio está aún encubierto, o sea, si alguien no puede ver esto, dice, pues entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó las mentes de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio, observen, de la gloria de Cristo, quien es imagen de Dios. No pierdan de vista estas palabras, mis hermanos, para que no les resplandezca. El enemigo tiene toda la intención de que no nos resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. Pero recuerden una cosa, mis hermanos, la gloria de Cristo es su nombre. El que niega que Cristo es Dios, ese es el anticristo. ¿Estamos entendiendo? ¿Por qué el enemigo no quiere que conozcas el nombre? Porque te vas a dar cuenta quién es Cristo. Te vas a dar cuenta que Él es Dios. Te vas a dar cuenta que Él es el gran yo soy. Y entonces lo vas a adorar y a glorificar. ¿Estás entendiendo? Y eso es lo que no quiere el enemigo, mis hermanos. Es la imagen misma de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros, sino a Jesucristo como Señor. Mis hermanos, fíjate, no nos predicamos a nosotros, predicamos a Jesucristo como el Señor, como Adonai, como Yahvé. Eso es lo que están diciendo aquí, obsérvalo. Y a nosotros mismos como esclavos vuestros, ¿por causa de quién? Todo es por causa de un nombre. Jesús dice, no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo. Y nosotros mismos como esclavos por causa de Jesús. ¿Quién es el centro de la predicación, mis hermanos? Jesús, el nombre. Porque el Dios que dijo resplandezca luz de la tiniebla es el que resplandeció nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Cristo. ¿Estamos entendiendo? Ese Dios que resplandeció en tu corazón
¿Lo hace para qué? Fíjate, para iluminar el conocimiento de la gloria de Dios, de quién es Él, de su nombre, en dónde o cómo. Fíjate, en la faz, o sea, en la cara, en el rostro de quién, de Cristo otra vez. Fíjate cómo habla Cristo, Dios, Jesucristo, Jesús, Dios, Cristo, indistintamente en este contexto, en estos 6 versículos. ¿Te acuerdas del Salmo 119? Es una exaltación a la palabra. Y dice, mandamientos, leyes, estatutos, decretos, preceptos, palabra. O sea, de manera diferente, pero se refiere a la misma palabra, se refiere a la misma persona, se refiere a Jesús, el Salmo 119. También aquí, mis hermanos, observen, Cristo, Jesucristo, Jesús, Dios, Cristo, indistintamente, porque está hablando de la misma persona, está hablando del mismo Dios. Vamos a continuar, vamos a los versículos 8 al 11, Juan 14. Cuando nuestro Señor Jesús nos revela su nombre, nos permite conocerlo, pero además reconocerlo como Padre. Fíjense lo que dice. Le dice Felipe, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. O sea, con eso estamos felices, dice Felipe. Jesús le dice, tanto tiempo estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú? Muéstranos al Padre. O sea, ¿cómo me preguntas eso? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo te digo no las hablo por mi propia cuenta, sino el Padre que mora en mí hace sus obras. ¿Cuáles son esas obras, mis hermanos? Manifestar quién es Jesús. Las obras de Dios son para manifestar quién es Jesús. La salvación, el perdón, la redención, la remisión, la expiación, la justificación, el lavamiento, la santificación. Todo lo que me digas, todo tiene un solo propósito: manifestar quién es Jesús. ¿Estamos entendiendo? Las palabras que yo te digo no las hablo por mi propia cuenta, sino el Padre que mora en mí hace sus obras. ¿Estamos entendiendo? Y fíjense, creedme que yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Todas esas obras tienen un propósito: que creamos que Jesús está en el Padre y el Padre está en él. O sea, es la misma persona. Pues yo soy Juan Martín, pero soy el papá de mis hijos. No somos dos. Y si no, dice Jesús, vean parte final del versículo 11, o sea, si no, si no entienden eso, las palabras, pues crean a causa de las obras, o sea, vean las obras, todo lo que hizo Jesús, pero cuando hablamos de todas esas obras, recordamos esa unicidad o esa unidad de propósito en su obra. Juan 17:4, terminé la obra, una sola. Todas las actuaciones, todos los hechos que realizó Jesús se resumen en una sola obra. Juan 17:4, obsérvalo. Y hay muchas otras citas. Mi comida es hacer la voluntad de, ¿se acuerdan? Una sola obra. Verso 6 de Juan 17, manifesté tu nombre. Y estos han guardado tu palabra. Manifesté tu nombre. ¿Cuál es la obra de Jesús? Manifestar su nombre para que entendamos que el Padre está en él y él es el Padre. Estamos entendiendo, mis hermanos. Colosenses 1:15-20 creo que es muy claro. Dice, Él, refiriéndose a Cristo, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, en los cielos y en la tierra, las visibles y las invisibles, tronos, dominios, principados, potestades, todas las cosas han sido creadas por Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas subsisten en Él, y Él es la cabeza del cuerpo de la iglesia.
Él, Él, observen, es el principio, el primogénito de los muertos, para que en todo tenga Él la preeminencia, por cuanto agradó que en Él habitara toda la plenitud. ¿Toda la plenitud de qué, mis hermanos? Del nombre de Dios, el tetragramatón, YHVH, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz por la sangre de su cruz. Estamos entendiendo, mis hermanos. Otro contexto, pero el mismo propósito, Colosenses 2:19. Observen, porque quiero que sepáis cuán grande lucha tengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que han visto mi rostro en persona, perdón, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar, observen, toda riqueza de plena certidumbre del entendimiento, o sea, toda la comprensión, mis hermanos, y observen, a fin de conocer completamente el misterio de Dios. Dos puntos y seguido. Cristo, el misterio de Dios que no había sido revelado. No es qué es, sino quién es el misterio de Dios. Cristo. ¿Y qué tenemos que saber de Cristo? Pues que Cristo es Dios. Que ese Cristo que se encarnó es el Dios del Antiguo Testamento, es Yahvé que se encarnó, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. ¿En quién están escondidos todos estos tesoros? En Cristo. Conoces a Cristo, conoces esos tesoros, mis hermanos, la plenitud de esa certeza del entendimiento. Digo esto para que nadie os engañe con sofismas, o sea, verdades a medias. Pues aunque estoy ausente en el cuerpo, no obstante en el espíritu estoy con vosotros, regocijándome y viendo vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que recibisteis a Cristo Jesús, el Señor, vivid en él, arraigados y sobreedificados en él y afianzados en la fe, como fuisteis enseñados, rebosando en acciones de gracias. Mirad que no haya que nos esclavice por medio de filosofías y huecas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a presuposiciones del mundo, no según Cristo. Porque en él, observen, en él vive corporalmente toda, toda la plenitud de la naturaleza divina. En Cristo, en Jesús, ahí como hombre, vive toda la plenitud, mis hermanos, de quién es Dios. ¿Quién es Él? Vamos al versículo 12, Juan 14. De cierto os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago también él las hará, y mayores que éstas hará, porque yo voy al Padre. El que cree en mí. No pierdan de vista eso. ¿Para qué me revela su nombre? Para que crea en él. ¿Quién es él? Juan 12, vamos perdón, primero vamos a Juan 7, 37 al 39. ¿Por qué quiere? ¿Por qué quiere el que yo crea en él? Observemos. Pues para que fluya de mi interior su nombre, sus atributos. ¿Quién es él? Juan 7, 37, 39. En el último día, el más grande de la fiesta, Jesús se puso de pie y alzando la voz dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, observen, como dijo la Escritura, de su vientre fluirán ríos de agua viva. ¿Estás entendiendo? Esto dijo acerca del Espíritu que iba a recibir los que creyeran en él. Estamos comprendiendo, mis hermanos, porque todavía no había espíritu, pues Jesús no había sido aún glorificado. Y vamos a ver el contexto de lo que sigue, Juan 12, 44, 50. Observen, Jesús dijo a gran voz, el que cree en mí no cree en mí. ¿Por qué Jesús quiere que creamos en él? Observa lo que dice Juan 12, el que cree en mí no cree en mí, sino en el que me envió.
¿Estás entendiendo por qué Jesús quiere que creas en Él? Porque cuando crees en Él, no crees solamente en Él, sino crees en el que lo envió a Él. Y el que me envió, dice, perdón, y el que me ve, está viendo al que me envió. Es lo mismo que le dijo a Felipe. Felipe, tanto tiempo he estado con ustedes y no me has conocido. El que me ha visto a quién? Al Padre. El que me ve, ve al que me envió. O sea, el que me está viendo a mí, cuando creen en mí, no están creyendo en mí, sino están creyendo en el Padre. Porque el que me está viendo a quién. Obsérvalo, mi hermano, más claro en el agua. El que me está viendo, ve al que me envió, o sea, al Padre. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo el que cree en mí no permanezca en la tiniebla. Si alguno oye mis palabras y no las guarda, yo no lo juzgo, porque no vine para juzgar al mundo, sino para salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien lo juzgue. La palabra que hablé, ella lo juzgará en el día postrero, porque yo no he hablado por mí mismo, sino el Padre que me envió, Él me ha dado mandamiento de lo que diga, y lo que hable. Y sé que el mandamiento, observen, su mandamiento, ¿qué es? Vida eterna. Otra vez me pueden recordar en qué consiste la vida eterna. Conocerlo, conocer quién es. Por tanto, lo que yo hablo, tal como el Padre me ha dicho, así hablo. Y observemos todavía Juan 17, 4 y 6, mis hermanos. Yo te glorifiqué en la tierra acabando la obra que me encomendaste que hiciera. Manifesté tu nombre. Esa es la obra. Manifesté tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran, me los diste y han guardado tu palabra. Es lo que nos está diciendo Jesús, mis hermanos. Guarden mi palabra, o sea, guarden mi nombre, guarden quién soy yo. Reconozcan quién soy yo. Crean en mí, porque creer en mí es creer en el Padre. Vamos a los versos 13 y 14. Todo lo que pidáis en mi nombre, eso haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. ¿Estás entendiendo? Todo lo que pedimos, todo lo que pedimos en su nombre, conociendo quién es, no nada más diciendo Jesús, conociendo todos sus atributos, mis hermanos, ese pleno conocimiento de sus atributos. Sé que no lo vamos a lograr aquí, mis hermanos, pero no porque no lo vamos a lograr quiere decir que entonces Jesús no nos revela sus atributos. Nos está revelando sus atributos para prepararnos para lo que vamos a hacer en la eternidad. Seguir conociendo su nombre, todos sus infinitos atributos. No va a alcanzar la eternidad para que nos diga quién es Él, porque Él es eterno, es infinito. Estamos entendiendo. Él nos revela un atributo y glorificamos y adoramos. Y nos revela otro atributo y glorificamos y adoramos. Y así se la va a pasar por toda la eternidad. Pero ya empezó ahorita. ¿Y para qué nos revela? Pues para conocerlo, adorarlo, glorificarlo y darlo a conocer. Todo lo que pidas en mi nombre, eso haré. Propósito, que el Padre, o sea, Yahvé, sea glorificado. ¿En dónde? ¿En quién? ¿En cuál lugar? En Jesús. Si algo me pedís en mi nombre, dice, yo lo haré. No dice, lo va a hacer alguien más. Yo, Jesús, mis hermanos, revela su nombre para enseñarnos que todo cuanto Él hace vestirnos como escogidos, soportarnos unos a otros, perdonar, amar, agradecer, alimentarnos, todo eso, todo es en el nombre de Jesús. ¿Para qué, mis hermanos? Para que Él sea glorificado. Vamos primero a Colosenses 3, 9 al 17. Habiéndoos despojado del viejo hombre con sus prácticas, no mintáis unos a otros, y os habéis vestido el nuevo que está siendo renovado hasta un conocimiento pleno, total, absoluto, ¿se dan cuenta? Conforme a la imagen del que lo creó, donde no hay griego ni judío, circuncisión, incircuncisión, bárbaro, escita, esclavo, libre, sino que, observemos, mis hermanos, Cristo es todo y en todos. Ese es Cristo, todo, todos sus atributos, todo el nombre, en todo.
Vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos, amados, de entrañable compasión, bondad, humildad, mansedumbre, paciencia, soportando los unos a los otros, perdonando los unos a los otros. Y si alguno tiene queja contra otro, como el Señor en verdad os perdonó, así también vosotros. Y sobre todas las cosas, el amor, el cual es el vínculo de la perfección. Y la paz de Cristo sea árbitro en vuestros corazones, a la cual ciertamente fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo viva en vosotros en abundancia, con toda sabiduría, enseñándoos y amonestándonos unos a otros. Observen, con salmos, himnos, cánticos espirituales, cantando con gratitud en vuestros corazones a Dios. Y todo lo que hagáis, de palabra o de obra, hacedlo en el nombre del Señor Jesús. Disipulas a alguien, le predicas a alguien, compartes con alguien, le testificas a alguien. El nombre del Señor Jesús, mi hermano, tiene que resaltar en todo el nombre del Señor Jesús, para que Él sea adorado y glorificado. Estamos entendiendo. Por eso Hebreos 13:15, con esto cerramos. Es muy claro, mis hermanos. Ofrece siempre, dice, siempre sacrificios de alabanza por medio de Él, o sea, por medio de Jesús. Siempre, no, no cada 8 días, o no los domingos, o los sábados, o el miércoles, o el lunes. Siempre. No nada más en la mañana, en la tarde, en la noche. Siempre. ¿Qué es lo que ofreces? Sacrificio de alabanza. Es decir, aquí nos da la explicación. ¿Cuál es el sacrificio de alabanza, mis hermanos? Fíjate, fruto de labios que confiesan su nombre. El sacrificio de alabanza es confesar el nombre por medio de todos los atributos. Si ya te lo sabes, pues compártemelos, hermano, por favor. Confesar el nombre por medio de todos los atributos del nombre de Jesús. Siempre, constantemente, permanentemente. Ya te he compartido que si predicamos un atributo del nombre de Jesús que venga en uno de los versículos de la Biblia, no nos va a alcanzar la vida, mis hermanos, para hacerlo. No si lo hacemos cada 8 días, aún haciéndolo diario, no vamos a acabar. Pero ¿cuál es el objetivo? ¿Saber mucho y presumirles a los demás? No, conocerlo para darlo a conocer. Objetivo, que Él sea adorado, glorificado, honrado y reconocido como el único Dios verdadero. Que toda la gloria sea para su precioso nombre, el nombre de Jesús, nuestro Padre, mis hermanos. No sé si tengan alguna pregunta, algún comentario, Todo bien, Paz. ¿no? Ok, pues un abrazo, mis hermanos, para todos. Espero que la palabra sea clara. Revisen ahí las citas que estuvimos compartiendo de la palabra el día de hoy, para que el Señor siga hablando a nuestros corazones y sobre todo que podamos cumplir ese propósito precioso de manifestarlo, conocerlo, para darlo a conocer a otros y que se cumpla su propósito de adoración. Un abrazo para todos, mis hermanos. Bendiciones de nuestro Señor Jesús.